¿Sabías que no siempre existieron los apellidos y que estos se originaron poco a poco hasta convertirlos en lo que ahora son y tenemos? Aquí te cuento la historia detrás del origen de los apellidos como los conocemos hoy en día, los cuales fueron cambiando hasta hacerse tal cual hereditarios. O al menos, eso cuenta la historia. Se dice que en la antigüedad no existían los apellidos. Se les conocía a las personas solo por su nombre. Tomemos a la Biblia, por ejemplo. A los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento se les conocía por su nombre: Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Jesús, María y José. Así a secas, por mencionar algunos de los tantos. No había tal cosa como Abraham Pérez, Mateo Delgado o José García. ¿Se imaginan a un Moisés López Espinosa? No, ¿verdad? Oye, ¿pero Iscariote? Resulta que Iscariote no era el apellido del traidor Judas, ni Tadeo del Santo. Eran sobrenombres, como eran conocidos o simplemente apodos. Con el tiempo, las comunidades se poblaban cada vez más y más, y de un momento a otro surgían las dudas. Llévale este mensaje a Juan. ¿Cuál Juan?, preguntaba el mensajero. Pues Juan, el del valle, explicaba para distinguirlo del otro Juan, el del monte, o Juan el del río, o Juan el de las casas. En este caso, los apellidos del valle, del monte, del río, tan comunes hoy en día, surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. Estos se llamaban apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. Los que le saben le ponen el nombre y estudian al lugar según sus características. Valle de los Cactus, Arroyo Seco, Hacienda Grande, por ejemplo. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, los cuales hacen referencia a algún accidente geográfico o característica del lugar. En cambio, los apellidos como Ávila, Burgos, Lodroño, Madrid, Toledo, que provienen de una ciudad en específico, en este caso de España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres, o a pasos de unas fuentes, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o quizá era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes por qué de los apellidos Torres, Fuentes, Iglesias, Puente y Palacios. Es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizá criaba corderos, cosechaba manzanas o tenía una finca de ganado. De allí los apellidos Cordero, Manzanero y Toro. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces algún labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era a base de alguna característica física, o algún rasgo de su personalidad o de un estado civil. Si no era casado, era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, entonces era rubio. Si no era blanco, pues era moreno. Si tenía un buen sentido del humor, era alegría. Y si era educado, era cortés. Quizá la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en EZ o ES, como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, López, entre muchos otros que abundan en México, Latinoamérica y gran parte de España. El origen es muy sencillo. EZ o ES significa hijo de. Por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de algún Gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Domínguez de algún Domingo, Hernández pues de Hernando, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco, y así hay un largo etcétera. Asimismo ocurre en otros idiomas. Johnson es hijo de John en inglés, Johnson. MacArthur es hijo de Arthur en escocés. Martini es hijo de Martín en italiano. Y así con cada idioma. Es así como poco a poco durante la Edad Media comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era pues diferenciar a una persona de otra. Con el tiempo, estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación con el propósito de identificar no solo personas, sino familias enteras.
Por eso es que en cada estado de la República existen diferentes apellidos. De un lugar a otro cambian y conocemos apellidos muy distintos. Desde unos que se escuchan muy importantes como de abolengo o de esos compuestos, hasta algunos muy curiosos, raros y hasta chistosos. Por ejemplo, el apellido González es el más común en México. Según las estadísticas del INEGI, un poco más de 6.900.000 personas cuentan con este apellido en el país, y son 3 estados con mayor número de personas que así apellidan, como Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas y la mayoría del centro del país. Le siguen el apellido García, luego Martínez, luego López, González y Rodríguez. Aunque también existen los apellidos un poco raros o poco conocidos como Cabeza de Vaca, Pajarito, Capuchino, Iguana, entre algunos otros. Ahora que ya sabemos cuál es el origen de los apellidos, nos gustaría leer en los comentarios si logras identificar los tuyos. ¿Cómo apellides y cuál es el origen de ellos? Yo, por ejemplo, apellido Santana. Me imagino que mis antepasados vivían cerca de algún templo donde veneraban a Santa Ana, o quizá así se llamaba el lugar donde vivían. Al igual, si cuentas con un apellido poco conocido, no olvides escribirlo en los comentarios. Nos encantaría leerlo. Y esta fue la historia detrás del origen de los apellidos, algo que seguramente nos hará identificarnos un poco más con nuestros antepasados y conocer a qué se dedicaban o de dónde eran. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Visita nuestra página de Facebook, ya que allá subimos contenido como este. Mi nombre es Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de nuestro México, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.